Hola, hola, ¿qué tal? Regálame un minuto de tu tiempo. Quiero compartir contigo una poderosa palabra. Amén. El Señor hoy ministraba a mi vida. Hoy el Señor ministraba a mi corazón una poderosa palabra de Dios y me ha hecho entender muchas cosas de las cuales estamos viviendo actualmente. Amén. Y una de ellas es que las tormentas en nuestras vidas, las tormentas, las pruebas, las dificultades, las situaciones que estamos viviendo en nuestras vidas son temporales. Pero déjame decirte algo, que si tú estás aferrado a la mano de Dios, que si tú estás caminando de la mano de Dios y que si tú quieres agradar al Señor, vas a recibir una bendición que va a permanecer para siempre. Así es. Así que tú que estás pasando por dificultades en estos momentos, aquel que está pasando por diversas pruebas en estos momentos, aquel que está pasando por aquella desilusión, aquel que está pasando por aquella dificultad económica, déjame decirte algo, tú que estás pasando por alguna situación, cual sea lo que esté viviendo, eso es temporal. Lo que tú estás viviendo actualmente, mi querido amigo, es temporal. Déjame decirte algo, que lo que tú estás viviendo actualmente tiene fecha de caducidad. Así que cree en tu corazón que esto pronto terminará. Lo que tú estás viviendo, querido amigo, tiene fecha de vencimiento en tu vida. Eso tendrá fecha de vencimiento. Ese dolor que tú estás viviendo tiene fecha de caducidad. Eso va a acabar. El Señor te sanará. Ese trabajo llegará. Ese milagro llegará. Esos anhelos de tu corazón en tu vida se cumplirán, porque el Señor te está diciendo que esto es temporal, que el Señor ha planificado en el mundo espiritual una fecha, un plazo determinado para que eso ya no te persiga más. Amén. Porque es que el Señor te ama tanto, mi querido amigo. El Señor te ama tanto, mi querida amiga, que el Señor sabe hasta dónde tus fuerzas llegarán. El Señor permite cosas en tu vida para probarte, para entrenarte, para enseñarte, para prepararte para aquella bendición que va a permanecer para siempre en tu vida. Pues alguna de las razones, déjame decirte que yo quiero compartir contigo hoy dos razones por las cuales a veces vivimos ciertas cosas en nuestra vida. Y una de esas razones que yo quiero compartir contigo son las consecuencias de nuestras decisiones. Muchas veces muchas veces le preguntamos a Dios, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero yo por qué estoy sufriendo? Yo no me merecía esto, pero yo por qué me quedé sin este empleo. Pues déjame decirte que si tú estás viviendo por esta situación, una de estas razones son las consecuencias. ¿Por qué? Porque actuaste sin la dirección de Dios, porque te moviste sin escuchar la voz de Dios, porque creíste, fue en tu propia opinión. Tu confianza estuvo en tu propia prudencia y por eso vinieron a ti estas consecuencias. Por eso es que estás tal vez teniendo esta situación en estos momentos. A ver, déjame explicarte algo. El Señor ministraba mi vida en esta tarde que esas consecuencias llegan. Hazte cuenta tú ir por una carretera y se presenten dos caminos. Y normalmente la gente usa su GPS. Pero déjame decirte que en ese momento que se aparecieron los dos caminos, la persona tenía tal vez su teléfono desconectado, su teléfono descargado y no pudo ver cuál era el camino correcto al destino que tenía que llegar. Y entonces la persona creyó escoger el camino correcto porque lo vio fácil, porque lo vio más corto, porque lo vio menos peligroso, porque lo vio mejor. Y dijo, por aquí es, en su propia prudencia. Pero ¿qué pasa, mi querido amigo? Y a lo que yo voy, yo no sé si tú me estás entendiendo, pero lo que yo me refiero en la vida natural, en la vida del hombre, lo que el Señor ministraba con esta enseñanza que te estoy compartiendo ahora, es que tú, el Espíritu Santo, es aquel cargador que necesitaba ese celular en ese momento, y que el GPS es la presencia de Dios, el GPS es la voz del Señor, el GPS es la comunicación que tú tengas con el Señor, porque Él solamente, Él es el que te va a dirigir
direccionar al camino correcto, es porque Él es el que te va a mostrar lo que tú tienes para tu vida. Él es el que te va a llevar a tu destino. Él es el que te va a llevar al destino profético, al destino, a lo que el Señor ha planificado para ti y para los tuyos. Así que, humanamente hablando, ese celular es la presencia de Dios. Y si está desconectado, y si yo estoy desconectada, déjame decirte, a la fuente, a ese cargador, a esa fuente, déjame decirte, no voy a llegar a mi destino. Y muchas veces nos pasa que tenemos que hacer un retorno. Muchas veces en ese camino las consecuencias es que me equivoqué, que seguí caminando y no vi mi destino, vi cosas que no tenía que ver, estoy viviendo esto porque por ahí no era. Porque si tú en ese camino que el Señor te estaba guiando, te estaba direccionando y en ese momento tu GPS se quedó sin carga, entonces tú confiaste en tu propia prudencia. Pero si tú tan solo hubieras tenido esa fuente conectada, si tú tan solo te hubieras conectado a la fuente que es nuestro Espíritu Santo, que es el que intercede por nosotros, a la presencia de Dios, si tú tan solo te hubieras dejado llevar por el Señor, no estuvieras viviendo aquellas consecuencias que estás viviendo ahora, no estuvieras pasando por aquella desilusión, no estuvieras pasando por aquella calamidad doméstica, porque actuaste en tu propia prudencia. Y lo que el Señor ministraba a mi vida en esta tarde era que muchas veces, mucho de lo que estamos pasando, muchas personas, lo que está pasando son consecuencias de sus errores. Estas tormentas, las cuales están pasando en su vida, son consecuencias de nuestras malas decisiones, porque en ese camino que el Señor te venía direccionando y hubo esa y tú fallaste. No tenías preparado el GPS para seguir siendo guiado por la voz del Señor. Estabas tan desconectado a la fuente. Tal vez hay momentos que nos desconectamos, tal vez hay momentos que nos enfriamos, pero no podemos seguir siendo así, porque no podemos seguir dando vueltas y vueltas. ¿Qué pasa cuando uno se equivoca? Cuando una persona se equivoca, bueno, tuvo su consecuencia, está pasando por ese proceso, le toca dar otra vuelta. Porque así como aquella persona que se equivocó de camino, de carretera, y necesita llegar a la carretera que es, tiene que hacer un retorno y se demora, toma más tiempo. Así mismo pasa en la vida de nosotros, querido amigo que me estás escuchando. Así como aquel señor que va en la carretera que tiene que coger un retorno, asimismo nosotros debemos hacer un alto en nuestras vidas y decir: Señor, me equivoqué, hoy yo quiero devolverme a tu camino, hoy yo quiero que tú, Señor, me alinees a tu camino profético, hoy yo quiero, Señor, que tú alinees mi vida a lo que tú tienes para mí. Señor, hoy, Señor, perdóname, Señor, porque no me dejé llevar por tu voz, no me dejé llevar por lo que tú me querías direccionar, no me dejé llevar, Señor, por tu palabra, sino que actué bajo lo que yo quería, bajo lo que mi carne quería, bajo lo que yo pensaba que era lo correcto, mi querido amigo. Pero déjame decirte que si tú eres uno de esos, querido amigo, y quieres ver la bendición de Dios en tu vida, así es, esa bendición que va a permanecer para siempre. Si tú eres uno de aquellos que cogió el camino equivocado, que se ha equivocado en su vida, en cualquier situación, en cualquier adversidad, y si tú eres alguno de ellos que estás pasando por alguna consecuencia, déjame decirte: empieza, es hora y es el momento de que tú te conectes nuevamente a esa fuente, de que tú retomes ese GPS para que el Señor te guíe al camino correcto y empieces a hacer ese retorno nuevamente, para que tú puedas ver la gloria de Dios. Ya te equivocaste, ya te arrepentiste, ya pediste perdón y ahora tú tienes
que hacer lo que el Señor ha predestinado para ti. Ya no pierdas más tiempo dando retornos y retornos en tu vida que solamente causarán en ti desilusión, tristeza, desolación, fracaso. Ya no más. Haz un alto en tu vida y empieza a ser direccionado por la palabra de Dios. Empieza a dejarte direccionar por la voz de Dios. Déjame decirte que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Y déjame decirte que si tú quieres ver la bendición de Dios, tienes que hacer ese esfuerzo. Tienes que empezar a hacer ese retorno. Tú, querido amigo y amiga que me estás escuchando, tal vez hemos tomado decisiones equivocadas, tal vez hemos tomado caminos equivocados en nuestras vidas, tal vez estamos viviendo procesos actualmente que nos duelen, que nos lastiman, tal vez estamos pasando por aquellas adversidades y puede ser por causa de nuestras consecuencias. Así que yo te pido que te examines y dejes de hacer lo que estás haciendo mal. Así que yo te pido que hagas un examen a ti, a tu vida, para que puedas ver qué es lo que estás haciendo mal. Y empieces a hacer ese retorno que el Señor quiere que tú hagas. Ya, es ahora, en el aquí, en el ahora, donde tú vas a empezar a hacer ese retorno al camino correcto, mi querido amigo, mi querida amiga que me estás escuchando. Tal vez estás pasando por algún dolor, por alguna tristeza, por alguna desilusión, por alguna escasez en tu vida, pero déjame decirte algo, mi querido amigo, mi querida amiga, es hora de que te levantes, es hora de que te humilles delante de la presencia de Dios y le digas: Señor, reconozco que he pecado, Señor, reconozco que esto que estoy viviendo son consecuencias de mis malas decisiones, y yo te pido, Señor, que tú, Padre de la gloria, me direcciones, me posiciones al camino correcto nuevamente, Señor, porque yo quiero ver lo que tú tienes para mi vida. Así que no te afanes, mi querido amigo, mi querida amiga, en buscar lo que no se te ha perdido. El Señor no te ha mandado a coger por ahí. El Señor no te ha mandado a que escojas ciertas amistades. El Señor no te ha mandado a que escojas ese esposo o esa esposa aún. Así que ten calma y dile a Dios: Señor, direcciona mis pasos para que evites caídas, para que evites dolores. Amén. Y otra razón que yo quería compartir contigo es que hay algo que es permitido en nuestra vida. Una de las razones es que las tormentas también son permitidas por Dios en nuestras vidas para enseñarnos, para moldearnos, para procesarnos, para entrenarnos, para prepararnos. Porque déjame decirte algo, que si tú estás llorando ahora, que si tú estás viviendo una fuerte proceso actualmente en tu vida, déjame decirte que el Señor lo ha permitido también. ¿Por qué? Porque el Señor te está entrenando. El Señor está moldeándote, el Señor está preparándote, porque eso que tú estás viviendo ahora es una catapulta a la bendición de Dios, es una catapulta para tu bendición, porque una de las razones también cuando tú estás caminando alineado con Dios, cuando tú estás en obediencia con Dios, es proceso que viene de parte de Dios, es una tormenta temporal que viene de parte de Dios para catapultarte a la bendición, para catapultarte al diseño original, para catapultarte al propósito de Dios. Y déjame decirte algo, que si tú estás llorando ahora, no te preocupes, mi hermano, alégrate y gózate, porque el Señor está preparando esa catapulta para llevarte a nuevos niveles. El Señor está preparando esa catapulta en medio de tu proceso para exaltar su gloria sobre ti en ese lugar donde tú estás viviendo eso. Si tú estás llorando ahora, si tú estás pasando por esa adversidad en estos momentos, gózate, mi hermano, gózate en la presencia del Señor, porque eso es permitido por Dios para su propósito en tu vida, para que el propósito de Dios
que tiene contigo se haga vivo, se materialice en ti, en los tuyos, mi querido amigo, porque el Señor va a hacer cosas sobrenaturales en tu vida. Así que ten paz, mi amigo, ten paz y calma en medio de la tormenta, en medio de la tormenta, mi querido amigo, ten paz, ten calma, esfuérzate como decía el Señor en la palabra de Josué, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate, tienes que poner de tu parte porque el querer es hacer. Si yo quiero ver cosas diferentes en mi vida, tengo que hacer cosas diferentes. Déjame decirte algo, ten la certeza y la seguridad de que la tormenta que tú estás viviendo ahora pronto acabará. Ten la seguridad de que esto es solamente un campo de entrenamiento para catapultarte a la bendición, porque déjame decirte algo, que muy pronto vas a ver la gloria de Dios. Déjame decirte que muy pronto vas a ver lo que el Señor ha traído a tu vida, lo que el Señor tiene planificado para tu vida. Déjame decirte una cosa, yo quiero compartir contigo en Primera de Samuel, versículo 16, y dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el capítulo 16, verso 7. Amén. Algo que también me ministró en esta tarde, muy bonito. Mira, dice la palabra de Dios: pero Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Así es, mi querido amigo y mi querida amiga que me estás escuchando, el Señor mira tu corazón. Así que si tú para el mundo estás descalificado, que si tú crees que porque estás viviendo este proceso actualmente en tu vida ya descalificaste para el Señor, si de pronto porque tuviste una caída, en el nombre de Jesús ahora mismo te vas a levantar, déjame decirte, porque si tú te caíste, levántate, porque si tú te has caído y las personas que están a tu alrededor te dicen tú no calificas, te dicen tú no vales, tú no sirves, tú siempre vas a ser el mismo, pero mira, ese no sabe hablar, pero mira, ese no sabe leer bien, pero mira, ese tiene aquellas dificultades para su aprendizaje. Déjame decirte que el Señor vio en ti, en el nombre de Jesús, lo que hombres no ven con sus ojos físicos. El Señor está viendo tu corazón y le hablo a aquel hombre y a aquella mujer que quiere levantarse en medio de su tormenta. Le hablo a aquel hombre y a aquella mujer que quiere humillarse delante de la presencia de Dios para poder ver, para poder recibir la bendición del Señor. Porque así como Samuel ungió a David, porque el Señor había visto lo que hombres no veían con sus ojos físicos, porque a David lo ignoraban por su condición, porque era un niño, porque era pequeño, porque era frágil ante los ojos de los hombres. Pero el Señor había había formado en aquel David un hombre poderoso. Lo que ellos no sabían era que el Señor había hecho en David un propósito tan grande y tan poderoso que muchos se iban a sorprender. Así que déjame decirte a ti, querido amigo y amiga que me estás escuchando, que el Señor ha visto en tu corazón lo que hombre no ha visto con sus ojos naturales, y que si el Señor está permitiendo que tú en esos momentos estés pasando por aquella prueba, por aquella dificultad, por aquella desilusión en estos momentos, es porque así como descalificaron a David en aquel momento,
Es porque así como te están descalificando a ti en aquel momento, muchos se van a sorprender de lo que Dios hará contigo. Muchos se van a sorprender de la bendición que Dios te entregará. Muchos se van a sorprender del propósito tan grande que Dios depositará, manifestará en tu vida. Así como el Señor ungió a David, te va a ungir a ti. Vendrán personas que van a usar, van a querer que tú, Señor, que sean usados, que tú los acompañes a predicar la palabra de Dios. Van a querer personas, te van a invitar, personas te van a abrir las puertas de sus iglesias para que tú empieces a usar, para que el Señor te use en medio de la dificultad, que así estés pasando estas pruebas, no importa, confía en el Señor, porque el Señor te ha preparado, porque el Señor te escogió, porque el Señor ha visto tu corazón. Y si estás viviendo, si estás pasando por en medio de esas llenas, si el Señor te ha puesto en medio de la dificultad, en medio de tus enemigos, es porque ahí el Señor te va a levantar. Es porque en medio de esa dificultad, perdón, el Señor te va a levantar. Es necesario que estés allí, en ese escenario. Es muy necesario que estés allí, porque ahí es donde el Señor va a derramar su gloria. Es porque ahí donde estás, el Señor va a exaltarte poderosamente. Es porque ahí donde estás, el Señor va a hacer de ti cosas grandes y maravillosas. Así que no importa lo que estés pasando, no importa cuánto te duela, confía en el Señor, que el Señor hará de ti cosas grandes. Porque dice la palabra de Proverbios 10:22, que la bendición de Dios no añade tristeza ni dolor. Así que ten la plena seguridad que cuando el Señor te posicione en esa catapulta, van a entregarte lo que ha planificado para ti, vas a ver que valió la pena. Vas a ver que valió la pena el dolor. Vas a ver que valió la pena esperar. Vas a ver que valió la pena confiar en Él. Vas a ver que valió la pena caminar en sus caminos. Porque la bendición de Dios es la que permanece para ti siempre. Dios te bendiga y Dios te guarde.